Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Buenas tardes, Fernando Celedón les saluda, a ser las 5 de esta tarde de miércoles 15 de noviembre del 2023. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde esta la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Tengan todos un caluroso saludo de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad. Este domingo 19 de noviembre próximo se van a realizar nuevas votaciones en Argentina para elegir presidente. Esta será la tercera votación de un frenético proceso que arrancó hace meses con inscripción de candidaturas de partidos o coaliciones, las votaciones PASO, que son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y la primera vuelta de votación del pasado 22 de octubre que definieron a los dos únicos candidatos que pueden disputar la silla presidencial. Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, de Unión por la Patria. No sabemos si en este caso, como en muchos otros del mundo occidental, la dicotomía izquierda-derecha explica con claridad la pugna que representan los proyectos de Massa y Milei. No es este el caso, pero en otros países la pugna sobre este tema de la economía se da al menos entre, digamos, los fundamentalistas de las medidas de corte neoliberal y quizás una menor presencia del mercado como centro resolutivo de la vida social de muchas de estas naciones. Lo que sí parece estar aquí en juego este próximo domingo es la continuidad del peronismo dominado por la familia o la élite de los Kirchner en el poder del Ejecutivo y Legislativo desde hace varios periodos. O por otro lado, la emergencia de una fórmula antiperonista y anti-kirchnerista de claro corte neoliberal y quizás más allá, capaz de dejar en el olvido y seguramente para algunos añorar la época de Cavallo, hoy vista en el rasero de Milei como tímida y limitada. Claro, la situación económica, la vida cotidiana en Argentina se ha vuelto casi surrealista y esto ofrece un contexto muy complejo de la decisión del voto. Como muchas otras segundas rondas, parece que este domingo que viene, los poco más de 35 millones de argentinos convocados a las urnas seguramente estarán divididos en mayorías importantes entre los que van a votar en contra de Milei y los que van a votar en contra de Massa. ¿Cuántos serán los que votarán decididamente por alguno de estos candidatos y no en contra del otro? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en las provincias fuera de Buenos Aires? Tampoco se puede dejar de mencionar los casos de corrupción sobre los cuales en muchos de los países latinoamericanos se construyen estas candidaturas como las de Milei. Pero quizás alguien aquí me salga al paso diciendo que candidatura como la de Milei, hasta ahora ninguna. El Peluca, con un pasado rockero, y esto es importante en Argentina, es un economista de verbo directo y muchas veces soez, que ha explotado su imagen de autócrata a más no poder y ha prometido poco más que menos la desaparición del Estado y las instituciones convertidas por su discurso en un lastre del comunismo decimonónico. Ha tenido que moderar un poco sus posturas porque entre la votación PASO y la primera vuelta del pasado octubre perdió casi 2 millones de votos. Y Massa carga con el lastre del kirchnerismo y su papel como rector económico de un gobierno que gobierna con una inflación interanual del 142% y dos tipos de cambio que a todas luces torna confusa la vida económica de las familias.
¿Qué pasó con los resultados para elegir diputados en la mitad de la Cámara Baja y el Senado? ¿Qué pasó en las provincias? De nuevo nos preguntamos. Panorama complejo por la cantidad de detalles y por supuesto una hora es poco para comprender esa Argentina que va hacia el balotaje. ¿Cuáles son las claves para entender esta nueva y segunda votación? Para tratar de aportar algunos elementos, contamos con la participación de la máster Mariela García, abogada por la Universidad de Costa Rica y con estudios de posgrado en la Universidad de La Plata con una maestría en Derechos Humanos, hoy asesora legal de la Universidad para la Paz. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos, Fer. Muchas gracias. También estamos contando con la participación de la doctoranda Carolina Ovares, que es abogada y socióloga de la Universidad de Costa Rica y con estudios en ciencias políticas, tanto una maestría en Flaxo, Argentina, como un doctorado en la Universidad de San Martín. Hoy es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la universidad y pertenece a la red hispanoamericana de politólogas. Igual, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, un gusto estar acá y con mi compañera y mis compañeros de mesa. Y también con el maestrando Darío Fragomeno, quien es filósofo por la Universidad de Costa Rica, con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y con una maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad, profesor del Colegio Humanístico. Darío, ¿cómo vas? Hola, Fer, muchas gracias por la invitación y bueno, muy feliz de estar acá. Okay. Les recordamos, que ustedes nos están escuchando por la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al teléfono 2234-3233, perfil de Facebook, programa Voces y Política, o en Instagram como Voces y Política. Bueno, para iniciar, me gustaría preguntarle a Carolina Ovares, tal vez rápidamente para quienes nos escuchan, y es un elemento técnico, pero de alguna manera ayuda a determinar qué es lo que pasa en el proceso electoral argentino, es cómo es este sistema electoral argentino, cómo funciona. Muy buena pregunta, Fernando. Argentina, creo que primero hay que entender que es un país federal. Eso quiere decir que este año se dieron elecciones no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional. 22 de las 24 provincias tuvieron elecciones para escoger gobernadores o gobernadoras, que eso también es muy importante porque ellos y ellas mantienen un buen recurso de poder frente al gobierno nacional, y ahí también hubo en algunos casos continuidad, en otros casos recambio de color político. A nivel nacional, hay varios procesos electorales. El primero es el que se conoce como las PASO, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Esto quiere decir que en un mismo día, un domingo, todas las fuerzas políticas que desean competir ya en las elecciones generales, es un proceso electoral donde toda la ciudadanía es la que decide quiénes son ya las candidaturas oficiales por cada fuerza política, partido político, coalición. Argentina se venía caracterizando por ser un sistema político de coalición entre dos coaliciones principales. La coalición de gobierno, que actualmente se llama Unión por la Patria, en un momento el Frente de Todos, formado no solo por el Partido Justicialista, el legendario partido peronista, sino otras fuerzas políticas también peronistas, como el Frente Renovador, que es el partido político de Sergio Massa. En la otra acera se tenía la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, en algún momento llamado Cambiemos, ya surgía en el 2015 como coalición, y este año se dio la irrupción de una tercera fuerza política, no solo importante a nivel político, sino competitivo, incluso a nivel presidencial, que es la Libertad Avanza, que es el partido político de Javier Milei. Entonces hubieron varios procesos electorales, estuvieron estas PASO que se dieron en agosto, el 13 de agosto, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto quiere decir que en un mismo día todas las personas van a votar de manera obligatoria, porque en Argentina el voto es obligatorio y se decide. Tiene varios efectos la PASO. No solo es quiénes van a ser las candidaturas oficiales por cada fuerza política, quién es la fuerza más votada, entonces sirve como una gran encuesta nacional
previo ya a las elecciones generales, y también hay un umbral electoral, entonces quienes no tengan 1,5% de los votos válidos emitidos no pueden competir. Estos son los principales efectos que tiene. Después de eso ya las elecciones generales el 22 de octubre, y ahí el sistema electoral también no es una mayoría relativa. Esto quiere decir que para que sea ganador, el binomio presidencial tiene que obtener un 45% de los votos válidos emitidos. Costa Rica, nuestra mayoría relativa es de 40%, pero en Argentina también hay un 40% de votos válidos emitidos si hay 10% de diferencia con la segunda candidatura o fuerza política más votada, que no fue este escenario. Entonces, por eso estamos en un escenario, lo que es doble vuelta, balotage o segunda ronda en los términos costarricenses, que es estas elecciones que vamos a tener este domingo, que sin duda es un escenario imprevisible e inesperado, que esto es lo que podemos conversar ahora, porque llegamos a una situación actual, por ejemplo, en las encuestas de opinión, de intención del voto, hay un empate técnico. Entonces, actualmente tiene una leve ventaja la candidatura de Libertad Avanza, Javier Milei, pero si hay un empate técnico, entonces realmente es un escenario bastante incertidumbre. Para quienes nos escuchan, un brevísimo apunte técnico. ¿Cuál es la edad mínima para votar en Argentina? La edad mínima, Ajá. 16 años. Okay. Pero de 16 a 18 años el voto no es obligatorio, igual los mayores de 70 años. Ok. ¿Y por qué, o sea, en qué consiste este mecanismo como esa especie de encuesta, digamos, que son las elecciones PASO? ¿Por qué es que se introduce esa figura en el caso argentino? Una de las principales razones son procesos de democratización en la organización interna partidaria, que sea la ciudadanía la que escoja. Y la segunda motivo que impulsó esta reforma electoral, o qué problema viene a resolver. Cuando hablamos de reformas electorales, tal vez es importante pensar como qué problemas vienen a resolver o se quiere evitar, era reducir la oferta electoral. Yeah. Es criticado en su primera función porque muchas veces ha sucedido que las fuerzas políticas llevan una candidatura de unión. Esto quiere decir que realmente la ciudadanía no escoge porque ya previo se escogió, claro. Pero sí, el otro efecto de la reducción de la oferta electoral, si uno mira datos comparativos de las prepaso y pospaso, cuando ya empezaron a darse en Argentina, sí hay una reducción de la oferta electoral. Y históricamente, porque bueno, en realidad yo, para guardar algún parangón o alguna comparación, que no sé si es posible hacer, en este país, que es muy pequeño, ¿verdad? 5 millones, o sea, no tenemos ninguna cosa que nos pueda hacer comparable con Argentina realmente, ¿verdad? Pero hay más partidos que en Argentina. Exacto, sí. Entonces, desde el punto de vista técnico, se trató, digamos, de sintonizar, de moderar esa cantidad de partidos que en algún momento empezaron a surgir, pienso, no sé si fue así en Argentina, porque me llama la atención, sobre todo a nivel local en este país, que el crecimiento, pues la tendencia es un problema. Crecer, ¿verdad? Es parte de la respuesta sería esa, digamos. Sí, se inspiraron en las primarias uruguayas, que en lugar de PASO, PASO son solo PAS porque no son obligatorias. Okay. Entonces fueron inspiradas en esos procesos de primarias. Y sí, el principal efecto que se ha visto es la reducción de la oferta electoral. Igual podríamos pensar que existen otras formas de reducir la oferta electoral, no solo las PASO, porque también tiene sus otras complicaciones en que es un proceso electoral costoso, que al final no siempre la ciudadanía decide, o que funciona como a los partidos políticos, evidentemente, es de utilidad porque tienen una gran encuesta nacional, pero no necesariamente para la ciudadanía es suficiente o se siente suficiente parte de los partidos políticos votando por candidaturas, pero eso podríamos en otra ocasión conversar sobre la diversidad de las primarias que existe o las formas de selección de candidaturas que existen. No es el tema, pero yo creo que ya la gente que nos está escuchando pues le va quedando claro. Mariela, Darío y Carolina, otra cosa que podría llamar la atención, digamos, para contrastar con esta parte técnica inicial, es, bueno, como en pocos minutos, casi que en segundos, sintetizar cómo vive la política, digamos, el pueblo argentino, ¿verdad? O sea, y cómo es la vida cotidiana en este contexto, pienso yo, de restricciones económicas, de incertidumbre, diríamos, y cómo se mezcla esto con todo este ambiente electoral, etcétera.
Mariela, tal vez. Sí, yo diría que actualmente, bueno, lo que he seguido, porque he estado detrás de las elecciones desde hace varios tiempo, pero creo que sobre todo ahorita lo que siento es por una parte de la población mucho miedo, digamos, de lo que podría significar un gane de Milei en Argentina, ¿verdad? Porque significa este personaje, digamos, es un político que realmente ha hablado de que es el antipolítico, ¿verdad? Que es anticasta política, que va en contra del Estado. De hecho, tiene una figura, hay varios videos donde él sale con una motosierra tratando de asimilar cómo cortaría el Estado. También ha salido dándole golpes a una piñata en forma de Banco Central, ¿verdad? Entonces creo que primero que todo, creo que hay bastante miedo por parte de una parte de la población argentina, y creo que por otra parte de la población, en donde el peronismo, digamos, ha dejado debiendo muchísimo, ¿verdad? A pesar de ciertas reformas que ha introducido el kirchnerismo, el gobierno de Alberto Fernández dejó mucho que desear, ¿verdad? Dejó muchas promesas vacías a esta población que venía empobrecida, digamos, desde el gobierno de Macri. Entonces, también a la par de este miedo que existe de parte de una población, también viene cierto hartazgo, ¿verdad? Y que es la gente que está votando por Milei, que se le llama el voto bronca, ¿verdad? ¿No? Actualmente están hablando mucho de el voto bronca de esta persona que realmente no le alcanza el dinero para llegar al fin de mes, ¿verdad? Para pagar su alquiler, ¿verdad? Porque la mayor parte de las personas en Argentina, pues alquilan, ¿verdad? Y hoy estaba escuchando datos que, por ejemplo, actualmente creo que el salario mínimo, no sé si Caro sabe los datos también, pero son de, creo que 85,000 pesos, y eso no es ni el 38% de la canasta básica en Argentina. Entonces, para que una familia de 4 personas pueda sobrevivir en esta crisis, en esta inflación, en este aumento de precios, tendría que tener al menos 2 salarios mínimos y un poco más, ¿verdad? Entonces, se la vive muy duro, digamos, una de las, y ahora que está Darío aquí también, digamos, una de las cuestiones que a mí me generó más impresión cuando yo estaba en Argentina es ver familias completas viviendo en la calle, o sea, con niños de 3 años, ¿verdad? Debajo de un McDonald's en plena plaza, en pleno obelisco, ¿no? En el McDonald's que quedaba en el obelisco. Entonces creo que hay mucho dolor por parte de la población argentina, ¿verdad? Y también hay que entender que es un pueblo muy herido por lo que pasó durante la dictadura militar. Y creo que hay mucho miedo, ¿verdad? Y mucho hartazgo. Creo que por ahí es lo que podría decir. No sé si vos que hiciste una maestría sobre subjetividades, hay cosas que atraviesan la subjetividad de los argentinos, el fútbol, el rock, etcétera, digamos. Sí, sí. ¿Cómo has visto vos que se explota esto en la campaña? Bueno, hay tantos atravesamientos de la subjetividad que la gran pregunta es ¿qué no los atraviesa, verdad? Que al final de cuentas, ¿cómo definimos, en este caso, a la persona votante argentina? Porque, a ver, estamos hablando de heridas, de las dictaduras, estamos hablando de hartazgos, estamos hablando de desinterés, a mi parecer, yo le agregaría eso. ¿Por qué? Porque la opción más izquierdista puede ser con los Kirchner, terminó decepcionando mucho a la gran masa de la población. Con el macrismo, bueno, mucho no hay que decir, Argentina volvió a caer a niveles económicos de la dictadura. Entonces, al final de cuentas, ¿dónde nos posicionamos, verdad? Por eso pienso, bueno, no sé, ahora que estabas haciendo la pregunta, hablar de los sentimientos, de la sentimentalidad de la gente a la hora de votar es súper complicado. Y bueno, ahora que mencionaste, por ejemplo, la cuestión del fútbol, 2 semanas después de las nacionales, están las elecciones en Boca. El equipo de fútbol. Del equipo de fútbol de Boca, ajá, el equipo más grande de Argentina, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, uno de los candidatos a la presidencia es Mauricio Macri. Mauricio Macri ya le dio su alianza. A la presidencia de Boca. A la presidencia de Boca, sí, perdón, para aclarar, a la presidencia de Boca, Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, se va a postular. Es expresidente de Boca, Mauricio Macri, ya le dio la alianza a Milei. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de 2 frentes totalmente neoliberales que buscan ejercer el control total de lo popular en Argentina, de la vida social, del control ideológico de la gente. ¿Por qué? Porque si no es el fútbol, entonces ¿en dónde habría más resistencia, verdad? A ver, en las dictaduras,
En los estadios se cantaba en contra de las dictaduras, se cantaba la marcha peronista, que bueno, en ese momento cantar la marcha peronista tenía una relevancia política mayor que la que va a tener ahora ya mucho no significa, pero justamente era eso, ¿verdad? La policía cómo reprime a un colectivo, Claro. ¿verdad? El problema ahora se acaban los colectivos, se acaba el yo extendido, se acaba la persona entendida como parte de un colectivo. ¿Por qué? Porque en esa hiperindividualización ya la gente va a estar destinada al sometimiento político, ¿verdad? Claro. También sumado a algo que ya han dicho Mariela y Darío sobre la sociedad argentina y las emociones en relación con el voto, el comportamiento electoral, podríamos preguntarnos con quién logró conectar Javier Milei específicamente, porque es una fuerza política muy personalista al fin y al cabo. Claro. Y él logró conectar con el drama de las y los argentinos, que es inflación, pobreza e insatisfacción. Hay una gran insatisfacción por cómo ha venido funcionando la cosa pública, por decirlo en términos generales, el Estado. O sea, el Estado no, un gran sector de la población no está sintiendo que el Estado realmente te cuida, que es un eslogan del Estado argentino. La pobreza ha crecido mucho en los últimos tiempos y la inflación. Entonces, frente a este escenario, Javier Milei logró conectar con esta gran parte de la población, y no solo una población de bajos recursos, porque el voto de Javier, bueno, no hay solo un votante Javier Milei, pero es un voto que sí cruza a nivel de estatus socioeconómico, pero sí hay una constante que es la bronca hecha voto. Eso incluso es una frase que me dijo un muy buen amigo argentino que habita en Tierra del Fuego. Y con esas emociones ha logrado conectar, que una que ha vivido en Argentina comprende al vivir la inflación, que es lo que yo comentaba con Darío y Mariela, que ellos también vivieron el fenómeno de la inflación, que es algo muy estresante. Bueno, imagínate eso durante muchos años. Entonces, una parte de la población está muy insatisfecha. Claro, lo que se tiene al frente es un fenómeno político que por algo sí me parece que hace único a la Argentina, que es el peronismo. Claro, pero vamos a hablar dentro de un momentito de eso, porque en realidad quería ver si habría alguna capacidad para detallar. Yo soy, la verdad, un apasionado de la desagregación de los datos, y a mí lo nacional a veces no me dice mucho, la verdad, pero bueno, en Argentina tenemos este fenómeno de provincias donde la industrialización fue muy importante, en otras el agro, en otras no sé qué, la ganadería, en fin, tenemos esas, no solo divisiones territoriales político-administrativas, sino realidades concretas, ¿verdad? Sin duda, sí. ¿Qué está pasando fuera de Buenos Aires? No sé si podríamos agregar un poquito de eso. Sí, eso es interesante porque, bueno, uno que habita, o que yo que habité en la capital, hay lo que se dice los porteños, hay mucha centralidad y creer que todo sucede alrededor de capital o de provincia. Pero Argentina es el séptimo, si no me equivoco, país más grande del mundo. Entonces es un país con una gran extensión territorial, con 24 provincias, con una gran diversidad étnica, de geografía, de industrialización. No todas las provincias tienen el mismo peso electoral. Esto quiere decir que no toda la población está de igual manera concentrada o distribuida en el territorio, y eso es un dato que también es interesante para analizar los resultados de las elecciones y cómo puede empezar cada provincia, cada voto ya para los resultados electorales, porque como alrededor de un 34, un 35% del padrón electoral está ubicado en provincia de Buenos Aires. Eso tiene un gran peso, y eso es importante señalarlo porque es un bastión electoral del peronismo. Y me imagino que dentro de la provincia el área metropolitana es lo que se conoce como el cono urbano. Exacto. Sí, y nada más después, y otras dos provincias que son muy importantes de mirar porque por el peso que tienen es Córdoba y Mendoza. Claro. Y Córdoba, más bien, a lo contrario, ha sido un bastión de Juntos por el Cambio, Cambiemos. Y en esta, de hecho, Sergio Massa tuvo como un 14, un 13% de los votos, es muy bajo. Claro, el peso es un 8% del padrón electoral. O sea, obviamente provincia inclina mucho la balanza, pero no es suficiente, además no la gana el 100. Entonces, esta distribución territorial de los votos sí resulta interesante porque tanto el noroeste y el noreste argentino, es decir, lo que está más arriba en el mapa, que son provincias que muchas se dieron vuelta de la PASO a las generales. Eso era algo que iba a decir. Y si uno ve los colores de los mapas, Libertad Avanza suele estar como de morado, y Unión por la Patria de azul o celeste cambiaron.
correcto. Y esto también entre las PASO y las y la de general, octubre, sí. sí. Ujú. Sí, sí, De hecho, ahí para agregar a lo que dice Caro, Axel Kicillof, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue reelecto Ajá. en estas ¿Y era el elecciones. partido de Él es peronista. peronista? Él es más del área, digamos, kirchnerista, digamos, del peronismo, pero a diferencia de eso, digamos, realmente la parte más de porteña, digamos, más del capital de Buenos Aires, porque hay que hacer una diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la parte porteña de Buenos Aires, ¿verdad? La Exacto. capital, sí. La capital por lo general siempre es más de derecha, es más macrista, de hecho. Es un bastión del ajá, PRO, es del exacto. partido Propuesta Republicano, el partido de lo que uno de los fundantes fue Mauricio Macri. Entonces ahí uno puede ver también los matices, ¿verdad? Porque la gente del conurbano siempre es como más pobre, ¿verdad? Siempre es como esta diferencia entre el centro y la periferia, ¿verdad? El norte y el sur que se ve muy marcado en Argentina también. Claro. No, esos, digamos, asimetrías o desbalances son importantes y reitero, digamos, si uno agarra los mapas de PASO y de la primera elección general, sí hay cambios importantes, pero más allá de los dibujitos y los colores, estamos hablando de, bueno, tengo entendido que en una de las provincias del norte fueron casi 2 millones de votos, menos para Milei, entonces... Debe ser como 200,000, porque más bien en el norte hay menos población, ninguno llega... Okay. Entonces sí, ahí está. Entonces corrijo. Pero no, pero sí, Tucumán le dio vuelta fuerte al que está al norte, fue fuerte la vuelta del resultado. Ok, entonces bueno, volviendo a algo que había comenzado a decir Carolina, es, bueno, ¿qué es esto de peronismo? ¿Verdad? Alguna gente habla casi como de un animal político, ¿verdad? Como una especie de leviatán, una religión, una máquina de movimiento perpetuo, ¿verdad? En fin, hay poco, digamos, quizás el PRI en su momento, ¿verdad? Pero bueno, todo se va acabando, diríamos, ¿verdad? Pero bueno, eso y lo que está al frente, claro, que no es peronismo, ¿verdad? No sé si también podríamos entrar en ese mundo, digamos, tan particular. Sí, yo me atrevo a decir que el peronismo es un fenómeno político casi que único en la región. Tal vez vos, Fernando, que tenés más experiencia, puedes señalar si te parece otro. Bueno, podemos ver este equivalente con el PRI mexicano. Cuando me preguntan qué es el peronismo, me parece una pregunta muy interesante. La respuesta es bastante compleja, o sea, podríamos hacer cuántos libros han escrito, pero sí hay algo que puede resultar de interés para quienes nos están escuchando, es verlo como una identidad política. Y esto es algo que, un ejemplo que se puede dar es que las personas no dicen yo le voto, no le voto al peronismo, sino yo soy peronista. Entonces, y una identidad te marca un sistema de creencias y una visión de mundo, no solo de pertenencia, sí. Y si bien tuvo sus momentos más fuertes, ahora no necesariamente es que se ha visto totalmente disminuido, sí una sección del peronismo, que es el kirchnerismo, si viene de caída, pero el peronismo, de llegar a ganar Sergio Massa, sería una renovación del peronismo. Y además, gran parte de los resultados de las elecciones generales se explican no solo por la candidatura en sí misma de Sergio Massa, sino porque el peronismo, que es una maquinaria electoral, logró movilizar un montón de cantidad de votantes que no había logrado hacerlo. Entiendo que eso significa una organización desde las bases, desde los barrios, desde las cuadras, desde las calles, pasando por caseríos, municipalidades. Eso que decís, bueno, yo vi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, y se veían en los barrios puestos de cada partido político, no solo del partido justicialista, no también veía la Unión Cívica Radical, que es el partido legendario argentino, y eso también te dice que es una sociedad bastante politizada. O sea, ver o sea, no eran banderas solo, no eran lugares, como aquí, sino centros. Una mesita, como una ventana. Oficinas, del PRO también se ven. Una silla, un escritorio, y se un barrio donde uno llega y hace preguntas. Exacto, eso es muy interesante. Y sin paga, me imagino. O sea, es una cosa totalmente voluntariosa porque soy peronista. Digamos, es que la militancia ahí es siempre. Me imagino, no sé, Ahí la militancia como que trasciende, digamos, todo la vida de la persona. Quien es peronista milita siempre. Por ejemplo, apasionado. Una de las cuestiones que más me interesaron cuando llegué a Argentina, que andábamos con el
padrino de Darío, que es un militante peronista, era que él estaba cargando nafta en una gasolinera y empezó a hablarle al pistolero sobre, mira, ¿por quién vas a votar? ¿Cómo te parece? ¿Verdad? Y empezó a hablarle del peronismo, ¿no? Y yo me quedé muy extrañada, ¿verdad? Porque ya habían pasado las elecciones, sí, ya habían pasado las elecciones, venía Fernández y yo me quedé muy asombrada porque él estaba hablando de política y porque él estaba hablando de peronismo, y yo después le pregunté y él me dijo, no, es que esto siempre se hace, yo milito desde acá, siempre, si me voy a tomar un café con vos, te voy a hablar de peronismo. O sea, es algo que durante el día tiene que pasar. Exactamente. Es algo que está en la agenda diaria desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Digamos, eso fue en marzo, imagínate, ya había pasado las elecciones, ya había ganado Alberto Fernández, y eso me sorprendió mucho porque aquí en Costa Rica es como pasan las elecciones, ¿verdad? Y año nuevo, vida nueva, ¿no? Entonces, ahora bajan las banderas exactamente, entonces en ese momento fue como muy extraño, y yo le pregunté y me dijo, no, es que aquí se milita siempre. Yo milito siempre y voy al pulpero, al panadero, al carnicero, le pregunto por quién vas a votar, qué te parece, cómo está el partido, ¿verdad? Y si puedo, le voy metiendo ideas peronistas. Entonces, realmente fue algo sorprendente porque es una visión totalmente distinta de cómo hacer política como la hacemos acá, ¿no? Que no son cada 4 años, es siempre, ¿no? Es siempre, es siempre, es siempre. Inclusive, digamos, volviendo a la pregunta, la gran pregunta es, ¿qué se va a entender o qué se ha entendido por peronismo? Porque, por ejemplo, Menem entró como peronista y después los mismos peronistas se le opusieron, lógicamente, porque no planteó propuestas, qué sé yo, a favor del Estado. Que se podían entender como peronistas clásicas. Sí, como peronistas más clásicas, pero a ver, por un lado también Perón cuando empezó era más Estamos crítico. hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sí, y después... Un militar, un general. Ajá, y cuando terminó el mandato, en la plaza mandó a todos los zurdos comunistas fuera del partido, que al final de cuentas eran la base de él, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué vamos a entender? Por ejemplo, los Kirchner tenían una, digámoslo, en intencionalidad más de izquierda. Alberto Fernández se quedó en la nada y Massa sigue siendo de derecha, a mi parecer. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, si yo pongo en un papel Massa contra Milei, estamos hablando de un peronismo de derecha contra la derecha extrema. Contra la derecha extrema. La diferencia es que estamos hablando que es una derecha, la de Milei, autoritaria, que ha alabado mucho los golpes militares, digamos. Entonces, al final de cuentas, Darío, guárdese eso un momentico, porque ahora vamos a hablar de los perfiles. Pero, porque, ¿qué es lo que está al frente del peronismo? ¿Verdad? Si está esa máquina, ese leviatán, digamos, ¿verdad? Tan particular, esa forma de vida cotidiana, que cuando alguien no está en el peronismo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es su representación, digamos? Por ejemplo. Sí, al final... Bueno, tal vez nada más continuando con lo que señala Darío, una pequeña acotación, por eso es insuficiente, es importante lo que está señalando, definir el peronismo como de izquierda o de derecha, porque Menem fue un presidente, Carlos Saúl Menem, muy popular, peronista, que implementó medidas neoliberales de apertura económica, el ajuste, y fue reelecto por el mismo peronismo, digamos. Sí. Y después llegó el kirchnerismo con propuestas sin duda más de izquierda y actualmente se considera, y ellos se autodenominan, el peronismo de izquierda, incluso Sergio Massa o Alberto Fernández. Eso tema de definición dependerá de autodefinición o como lo queramos ver. Y lo que hay en hacer al frente, si lo podemos ver en términos de clivajes, que esto que te moviliza, no el voto, es el antiperonismo. Eso es el tema. No solo antikirchnerismo, que también en los últimos hay años había familias completas que por herencia familiar han sido históricamente antiperonistas. Sin duda, una parte de los radicales, de la Unión Cívica Radical, son antiperonistas. Fue la de Alfonsín, sí, el presidente cuando volvió a la democracia. De la restauración, sí. Exacto, sí. Sí, entonces es un clivaje y eso lo que significa es que moviliza mucho a las personas votantes. O sea, ¿cuál es la opción antiperonista? A esa le voy a votar. Es posible entender el peronismo como cerca del urbano, cerca de lo que era la industria, las fábricas, y lo que no es peronismo, más rural, más periférico. Es posible hacer ese tipo de
Yo creo de que divisiones, ¿o no? Estoy bateando. yo creo que ¿verdad? el peronismo, a ver, yo creo que el peronismo se dirige mucho por un capitalismo de Estado o un control del Ajá. Estado de los medios de producción, ¿verdad? Porque Está muy además, culanciana usted hoy. pero tiene que ver también porque hay también un orgullo muy fuerte en Argentina sobre la industria, Ajá, ¿verdad? eso, y hay la soberanía. ajá, de la exacto, soberanía es industrial, cierto. digamos, o sea, Claro, claro. realmente esto es muy gracioso también porque yo cuando conocí a Darío, yo veía la ropa de Darío y decía industria argentina, y yo, pero ¿por qué decía industria argentina, no? Y después cuando voy allá me Todo es encuentro que industria. todo dice Claro, industria claro. argentina. Ajá, Entonces, claro. entonces, toda esta, muchas de esas empresas han sido públicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el peronismo a nivel de economía ha ejercido, digamos, un control por parte del Estado sobre cómo se produce y cuáles van a ser los medios de producción. Sí, y no es solo la institución pública que entrega un no, servicio, que cobra por él, que da salud, educación, exactamente, sino exactamente. metido en la economía. Crea, digamos, Mm. crea, produce, Empleo. crea y produce y me Y parece, todavía lo hace. Busca ser totalmente autosuficiente. sí, Si lo que ahora se le empieza a llamar como economía circular, mucho juega el peronismo en general con esa idea, ¿verdad? De yo produzco los materiales para mi propia industria, ¿verdad? Para que los argentinos consuman lo que ellos Producen. indirectamente producen, sí, la ropa, ¿verdad? la comida, el mate, Ajá. los partes de carros, hay carros que son argentinos, hay una industria muy fuerte, digamos, que para nosotros como costarricenses es impensable, todo lo importamos, y eso es un problema porque mi ley realmente lo que quiere es abrir operaciones, es abrir el país a las importaciones, y eso significaría a Para nivel... el peronismo es como pérdida de la soberanía, digamos, de sí, ese también, valor orgulloso de... también, pero también hay ¿o no? hay productores y hay industrias muy fuertes que producen y venden en el mercado argentino y que exportan, pero ante una apertura de los mercados, no se explica bien cómo haría mi ley como para que estas personas no entren en Si crisis. hubiera protección, si hubiera medidas Exactamente. proteccionistas. Hay muchas medidas proteccionistas. De hecho, hay Sí. muchos trabas para la importación de productos, digamos, que hay digamos, eso es cuando uno va, digamos, nosotros que acá estamos acostumbrados en los supermercados que hay muchos productos que no son de origen argentino, digo, perdón, costarricense, y es muy fácil de encontrar, el acceso allá es distinto y eso se explica mucho porque hay muchas trabas para la importación de productos porque son medidas para proteger la industria nacional, que en países tan grandes, porque obviamente México y Brasil también tienen una industria nacional muy grande, porque claro, hay muchas, el consumo también es masivo. Por supuesto. Entonces se justifica. Pero la inyección de capital extranjero es mucho mayor, me da la impresión. Sí, sí, porque hay medidas en son Brasil, más, por ejemplo. Igual, uno de los principales socios comerciales, aparte de China, de Argentina, es Brasil. Ajá, claro. Que de hecho hay mucha relación comercial. De hecho, ahora Lula le dio la adhesión a Massa, Pedro Sánchez también. El Papa dijo que si ganaba Milei no iba a ir a Argentina. Entonces bueno, también Milei tampoco digamos, lo desinvitó. Lo desinvitó, sí. En México, Manuel López Obrador también está apoyando. Entonces, también como, digamos, a nivel internacional. Bueno, Milei también tiene su lista de apoyo. Sí, pero digamos. O sea, lleva una lista de expresidentes que lo apoyaban. Exacto, pero sus mayores, digamos, Brasil, que es un líder, es un compañero comercial. Digamos, un líder regional. Exacto. Digamos, ¿cómo sería eso para una Argentina si no tener este compañerismo de Brasil? Don Julio Fonseca, a quien saludamos y agradecemos que se haya tomado la molestia de llamarnos para hacer la siguiente pregunta, lo cual nos introduce en el tema de los perfiles. Ahora sí, Darío dice, ¿qué hace que las clases bajas e incluso la clase media se incline por políticos representantes de la ultraderecha y del capitalismo? Es una pregunta como de antropología. Me parece. Pero bueno, él ya digamos le da una connotación de clase, no solo de clase, sino de representantes de la ultraderecha y del capitalismo. Entonces, tal vez para contestarle a él, vamos a nada más después, pero antes vamos a recordar a la gente que nos está escuchando que estamos en el programa de Voces y Política en Radio Universidad de Costa Rica con Carolina Ovares, Mariela García y Darío Fragomeno, hablando sobre las elecciones en Argentina, el balotaje, la segunda vuelta, que será este próximo domingo 19. Hemos abordado temas generales, digamos, sobre la técnica del sufragio, cómo están organizadas las elecciones, también un poco de historia, digamos, de la política
electoral, partidista y la vida cotidiana en Argentina. Y hemos tratado de desagregar también un poquito, hablar de qué está pasando en las provincias. Pero bueno, estos son los dos candidatos, Massa y Milei, Sergio Massa y Javier Milei. ¿Quién es quién? ¿Verdad? Un poco dedicarle estos 10 minutos que quedan al entendimiento, a la comprensión. Y quizás, bueno, ahí vamos a arrancar de dónde sale Milei. Aquí hicimos la misma pregunta hace 2 años, ¿de dónde sale Chávez? ¿Verdad? Y todavía no lo sabemos. No, claro, y en el Banco Mundial, 30 años, ¿verdad? Funcionario Como público tecnócrata, internacional, sí. etcétera. O sea, tiene su perfil. Ajá, sí. Y en este caso, Milei. Bueno, Milei surgió como una candidatura mediática porque ella, antes de ser actor político, salía en medios de comunicación, tenía su propio programa hablando de economía y siempre con este estilo histriónico. Conforme han pasado los años, su estilo histriónico se ha tenido que controlar un poco, pero por eso hay muchísimos videos de él que ahora están surgiendo mucho por la campaña de expresiones que tiene de insultos contra los periodistas, insultos, bueno, al Papa que lo insultó, frases de connotación sexual en relación al Estado que han sido muy criticadas. Se volvió competitivo políticamente en el 2021 cuando compitió en las elecciones, porque hay elecciones de medio término, es decir, el Congreso y el Senado se renuevan no cada 4 años, sino cada 2 años, sí. Ahí porque fue diputado electo por Cava, es decir, es un fenómeno porteño. Y me imagino que un partido que no es el de la Libertad Avanza. Él antes estaba en Avanza la Libertad, que era de otro libertario, porque él es un libertario, claro. Es lo que es Javier Milei, y hizo su propia agrupación y obtuvo 3 diputaciones. Él y la segunda Carolina, diputación. usted como politóloga, sí. Parece ser una fórmula bastante probada el aparecer, digamos, con cierta, no neutralidad, pero sí, digamos, el tener su programa de radio, el programa de televisión, generar una familiaridad con la figura y de ahí lanzarse, sin duda, digamos, también, a la búsqueda de cargos y de puestos. Y hay un medio de comunicación, por ejemplo, la Nación Más, que tiene su propio canal YouTube, que hay ciertos programas, no todos, pero hay ciertos programas que lo impulsaron un montón, que lo empezaron a invitar y lo siguen invitando. Entonces ahí él se dio a conocer. Y hasta este año es que su candidatura fue competitiva ya a nivel presidencial. Entonces es un fenómeno político y él como actor político tiene poco a existir en la escena política. 2 años, estamos hablando de una carrera, sí, digamos. Una carrera corta, o sea, la turbopolítica en su máxima expresión, sin duda. Sí, yo también agregando ahí a lo que dice de esta figura de Milei, creo que también no se están resaltando las figuras a las vicepresidencias. Eso y Victoria Villarruel, que es la candidata, la fórmula, acompaña en la fórmula presidencial a Milei, es una figura bastante, digamos, yo diría peligrosa y regresiva en términos de derechos humanos. Es una persona que abiertamente ha hablado a favor de las fuerzas militares que generaron, crearon crímenes de lesa humanidad o cometieron más bien crímenes. Reivindica la época de la dictadura. Exactamente, incluso ha hablado el Museo de Sitio y Memoria, ESMA es un monumento histórico, es lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y es el ex casino de oficiales de la Escuela Mecánica Armada, la ESMA. Ahí llevaban a la gente, ahí violaban a las mujeres, ahí las mujeres parían chiquitos, los robaban, ¿verdad? Se los vendían a familias después, torturaban, mataban, y es un sitio, digamos, de memoria histórica muy importante. Como un holocausto argentino. Exactamente. Digamos. Y ella, digamos, lo que habla es de decir... Que vuelva a ser el taller mecánico. No, lo que dice es derechos humanos para todos, hagamos escuelas ahí. Cuando ya es un lugar que es muy importante para la memoria histórica argentina y también hay como un regresionismo y un negacionismo muy grande de parte de esta mujer sobre lo que pasó en los años 70 durante la dictadura argentina y creo que eso plantea un escenario bastante peligroso, no solo para Argentina en temas de derechos humanos, sino también para toda la América Latina, ¿no? Porque al final es negar algo que sucedió, que hay pruebas, que hay juicios, ¿no? Que hay gente encarcelada y que realmente si esto empieza a pasar en Argentina, que es un país que realmente ha logrado bastantes avances en términos de derechos humanos, podemos ver que esto puede ir pasando en el resto de América Latina. Entonces creo que por ahí también es importante resaltar sobre todo esta figura, Victoria Villarruel, que a mí me parece bastante
hay conexiones seguro con, no sé si hablar de una internacional de la derecha. Ella tiene qué sé conexiones yo. con Vox, por ejemplo, el partido de Sí, ultraderecha español. Que está reivindicando la época del franquismo. Exacto, sí. En De fin. hecho, hoy Ajá. escuché también que el presidente de la Juventud Radical de Cava recibió amenazas Ajá, de sí. muerte, digamos, y una de las figuras que eran muy populares en la dictadura era el Falcón, que era donde secuestraban a la gente y se la llevaban, ¿verdad?, para estos lugares a El carro de la asesinarlas. policía. El Ajá. carro de policía de color verde. el Falcón Entonces, verde. básicamente le tomaron fotos y le dijeron, la otra semana pasa el Falcón por Almagro, que es el barrio de él. Muy fuerte. Entonces, es una cuestión que realmente también tiene que ver con libertad de ejercicio político, con libertad, digamos, de ejercicio de libertad de expresión, el tener miedo en poner una posición política que es contraria a lo que está, ¿verdad? Genera este tipo de amenazas. Claro, Sí, pero ajá. volviendo a la pregunta, no sé si querés agregar algún detalle. Bueno, sí, del literalmente caso es Miguel. un detalle que yo creo que, si no me falla la memoria, el otro candidato a vicepresidente Son dos o uno por candidato, son dos vicepresidentes. Es un binomio presidencial. Entonces, la candidatura a la Ajá. presidencia y una candidatura Y una- a la Y vicepresidencia. cuando decís Entonces- el otro candidato, Bueno, entonces, no, perdón, a ver, otra persona de Milei, que no ahora me falla el dato del puesto, ajá, en cierre de campaña, un día de esto salió a reivindicar a Roca. ¿Qué hizo Roca? Hizo la campaña del desierto. ¿Qué es la campaña del desierto? Fue esta campaña donde a todas las poblaciones indígenas que existían en Argentina las eliminaron, las mataron. ¿Para qué? Para esta cuestión de hacer blanco a Argentina, hacer europeo a Argentina, y un personaje político de Milei, ahora no recuerdo el puesto, salió a reivindicarlo, ¿verdad? Y a decir, hay que hacer lo que hizo él, y especialmente cortar relaciones con el Vaticano, por ejemplo. Entonces sigue siendo una cuestión ahí política interesante, donde Javier se lleva todas las luces, pero bueno, el resto del partido sigue siendo... Sí, bueno, esa línea, aquí ¿verdad? hace como 2 semanas hubo una amenaza a una periodista sí. apelando a un asesinato político que hubo Ujú. en la década de los 40, por ejemplo. Entonces, bueno, no es que quiero trivializar ni hacer fenomenología de esto, pero, o sea, hay conexiones. Hay conexiones, hay ciertas tendencias. El tema que sea una candidatura, el problema no es que sea una candidatura de derecha, sino de derecha radical o de ultraderecha. Y no es solo sus ideas en sí o la figura como tal, sino el paquete ideológico y la narrativa que instala en la sociedad, quede o no quede Javier Milei. Y como bien señala Darío, no solo está él, está también la candidatura a la vicepresidencia, que es Victoria Villarroel, que es una negacionista de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, sino también sus otras candidaturas que habían para gobernador de ciertas provincias o para diputaciones con declaraciones de este tipo. Obtuvo diputaciones, Avanza Libertad. Claro, tuvo 37. De 37. 3 pasó a De 37. De 3 pasó a 37. Sí. Okay, bueno. Sí, yo diría que también es antidemocrática. O sea, no importa que sea de derecha, pero sobre todo es que es antidemocrática, Sí, que sí. apuesta por un sistema político donde la variedad de voces es anulada, ¿no? Sí. La democracia no está de moda, Mariela García. Hay que decirlo, lamentablemente. Hay que decirlo. Y es paradigmático porque posiblemente pueda llegar al poder por vías democráticas. Exactamente. Claro, el uso. Claro, el uso de las reglas. 2 minutos. ¿Quién es Sergio Massa? Sergio Rápidamente. Massa, un peronista de derecha que mucho no va a ayudar a salir adelante a la clase trabajadora. Continuismo, sí. No sé si continuismo o empeorar, o va a empeorar, perdón, la gestión de Alberto dilema? Fernández. Estás hablando de un dilema. Sí, o sea, yo creo que Argentina está a las puertas de elegir el mejor mal posible. El menos malo, dijo Luis Fishman. El menos malo, dijo Luis Fishman, pero los argentinos me parece que tienen que buscar cuál es la mejor batalla para luchar. Siento que Carolina tiene matices. Hay matices, sin duda sí, es el ministro de Economía que tiene un 142% de inflación interanual. Pero también otro aspecto que es importante resaltar de la candidatura de Sergio Massa es un político pragmático, un político que sabe hacer negociaciones, que tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, que tiene buenas relaciones con China, que tiene buenas relaciones con Brasil y que toda su vida ha sido político. Y no desprecia la cosa pública, a diferencia de Javier Milei. No se sabe qué va a ser de si llega a la presidencia, la Casa Rosada,
pero sí sin temas de gobernabilidad aparentemente, y si realmente sus planes los va a llevar a cabo, si va a lograr una estabilidad, pero eso está en veremos, porque Claro. puede que no. Ajuste va a haber sí o sí por la deuda enorme que asumió Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Llegue quien llegue, tiene que hacer ajuste, y esto lamentablemente afecta a gran parte de los argentinos. Se supone que el ajuste debería ser más progresivo, menos progresivo, y es un político, toda su vida se ha dedicado a la política, y eso lo podemos ver en los debates. Así que yo, si bien es cierto, no es una muy buena candidatura, no es la mejor candidatura, le doy el beneficio de la duda comparado con lo que se tienen a hacer al frente. Claro. Comparado. Ese es el problema. Sí. No, bueno, no hay... en ese partido, en ese país y en otros, ¿verdad? Cuesta encontrar grandes diferencias o qué sé yo. Pero yo creo que no le hemos contestado a la pregunta a don Julio, que hace que las clases sociales se inclinen. Es decir, puede más, por decir algo, el hambre o la aspiración, la expectativa de mejorar ingresos, de tener trabajo, Yo siento de no sé qué, que lo autocrático, lo autoritario, no sé, la economía de choque. Sí, yo creo que, digamos, Victoria Villarruel dijo a principios de semana que la única forma de sacar a Argentina del fango, del lodo, era bajo la tiranía. Y creo que la población argentina, mucha la población argentina está apostando por eso, por un régimen de mano dura, diría yo, porque también creo que ha incrementado muchísimo la inseguridad, y no sé si Caro tiene también ese dato, pero ha aumentado muchísimo la inseguridad ciudadana en Argentina. Entonces creo que la gente se siente desprotegida y un sistema económico que realmente no hay prosperidad. O sea, es duro decirlo, pero el argentino... Vos te estás refiriendo, perdón que te interrumpa, al tema del hartazgo y el cabreo, digamos. Sí, exactamente. La frustración, el voto bronca, digamos. El voto bronca creo que explicaría la razón por la cual tanto ricos como pobres están eligiendo a Milei. Los ricos van a ser ricos, dice un amigo que los ricos van a ser ricos, no les interesa la democracia. Y los pobres, pues la democracia no los ha hecho más, digamos, mejores ingresos, no los ha sacado de donde están, y entonces... No es que no vamos a decir así tan tajantemente, pero está lejos. O sea, si la democracia es que yo siga viviendo como sigo viviendo, entonces, bueno, qué jodido, ¿verdad? Es uno de los dilemas, Carol. Sí, Alfonsín tenía una frase que con la democracia se come, se vive y se educa. Raúl Alfonsín, el presidente de cuando la recuperación de la democracia. Y gran parte de las y los argentinos no está sintiendo que hoy en día con la democracia se come, se vive y se educa. Y esto se ve reflejado en que ha bajado un apoyo a la democracia como sistema político, en las preguntas de opinión pública, por ejemplo. Entonces, respondiéndole a la persona, a don Julio, el voto bronca, como bien comentaba, y frustración de que lo mismo no está funcionando. Sí, no es que vamos a decir así que todo el mundo, o sea, hay gente que decididamente si quiere apoyar la motosierra. Claro, hay personas que sí, exacto. Y hay otros que dicen, bueno, tal vez no apoyo la motosierra, pero si voy a estar mejor que como estoy ahora. Exacto. Sí, porque inclusive, a ver, a Milei Milei hace mucho campaña de 15 segundos, se le llama, que es la duración del video en redes sociales. El video en redes sociales dura 15 segundos, 10 segundos, con eso él dice 3 cosas interesantes y se acabó el asunto. Entonces, bueno, si se llega con un discurso fácil y un discurso de odio a quienes me tienen en esta situación, y es fácil decir, ok, bueno, me voy con él, ¿verdad? Es una cuestión meramente ideológico. Casi que cumplimos todo, solo nos faltó la comparación con Latinoamérica, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en México? En El Salvador, en Brasil, Guatemala, en Chile, en Guatemala, sí, en fin, digamos, pero eso va a ser otro programa, así que alístense. Hacemos un buen trío acá. Sí. Encantados de vuelta. Les agradecemos muchísimo a Carolina Ovares, a Mariela García y a Darío Fragomeno por haber contribuido. Me parece que sí se dieron claves para comprender esta segunda vuelta en Argentina. Vamos a quedar a la expectativa de cuál va a ser el resultado, y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública, nos despedimos y agradecemos la sintonía, y nos estamos encontrando en una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas.